Vamos a ver ahora ejemplos de uso de redes neuronales. En este caso vamos a ver tres ejemplos. Uno primero de clasificación con nuestra data de iris, ¿no? De las flores. Un segundo caso también con iris, pero con una modificación en la variable de target. En lugar de tenerla como especie, vamos a crear tres variables ficticias que básicamente van a ser como verdaderos y falsos, unos y ceros de cada especie, como el one hot encoding, en este caso el target. Y un tercer caso que va a ser más para regresión, ¿no? El precio de las casas de Boston. Vamos a comenzar entonces con el primer caso que tiene que ver con redes neuronales para clasificación de iris. Y vamos a cargar los paquetes que vamos a utilizar. Siempre trabajamos con el Tidyverse para manipulación de la data, NeuralNet, que es el que vamos a usar para entrenamiento. NeuralNet Tools es más para nos va a facilitar un poco tema de visualización y análisis de nuestras redes, ver un poquito los pesos, conocer un poco más, plotear nuestras propias redes. Y bueno, el paquete CARE que también nos va a servir para hacer un entrenamiento jugando un poco con los parámetros de nuestra red. Siempre comenzamos, ¿no? Una exploración inicial de nuestra data, cargamos la data iris ya conocida, ¿no? Nuestra data de 150 valores, 4 dimensiones, longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud y ancho de pétalo, y a qué especie pertenecen, ¿no? Setosa, virgínica o versicolor, cada una de las flores. Podemos también hacer un resumen estadístico de los datos que queremos trabajar, y ahora sí nos vamos a centrar específicamente en la parte estadística. Primero vamos a crear nuestra data de entrenamiento y de testeo. Para eso ya saben, podemos recurrir a lo más simple, que es tomar la columna especie y sobre la columna especie crear una partición con un porcentaje de 80%. Esto acá nos va a dar en realidad una lista de índices donde vamos a tener que la data del índice lo vamos a tomar como filtro para escoger la data de entrenamiento, que son 80% de los casos, y el complemento, por eso le ponemos menos, va a ser usado para test. Básicamente nuestros 150 datos se dividen en 120 para entrenamiento y 30 para testeo. Y ahora sí vamos a ver cómo creamos nuestro primer modelo neuronal. Vamos a usar la función NeuralNet. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Hay algunos parámetros por default y otros que podemos indicar nosotros. Perdón. En este caso vamos a colocar la data. La data que vamos a trabajar o con la que vamos a hacer que nuestra red aprenda es la data de entrenamiento. La fórmula que vamos a usar siempre es cualquier cosa queremos predecir y en función de qué. En este caso en particular, en esta primera red, en este primer modelo, vamos a querer predecir la especie utilizando solamente dos variables, la longitud del sépalo y el ancho del sépalo. ¿Okay? En esta primera versión vamos a limitarnos a dos variables. Luego tenemos la opción de colocar cuántas neuronas de capa oculta vamos a utilizar, en este caso cero, no vamos a tener ninguna neurona y ninguna capa oculta. ¿Ok? Si quisiéramos colocar, por ejemplo, que tenemos tres capas, o perdón, tres neuronas en dos capas ocultas, tres en cada una, tendríamos que colocar así, ¿no? Como si fuera un vector. En este caso queremos cero, así que lo dejamos igual. ¿Qué función vamos a querer minimizar? En este caso la suma de errores al cuadrado. Si queremos que nos vaya imprimiendo resultados parciales, no. ¿Y cuántos pasos máximos acuérdense que es la condición de parada, ¿no? ¿Cuántos pasos máximos va a entrenar la red? Por defecto, la red va a utilizar una función de activación sigmoidal, a menos que le indiquemos lo contrario. Eh, y podemos indicarle también si queremos un algoritmo diferente al de retropropagación, al de backpropagation. Porque hay algunos backpropagation que son ajustados por pesos y vamos a ver en otros ejemplos. ¿Okay? Podemos dejar eso por default y vamos a correr nuestra red neuronal. Es una base pequeña, así que ya terminó de correr la red. Se ha grabado en el objeto iris rn1 y podemos visualizar nuestra red. Para eso vamos a decirle que plotee con plotnet, que es una función específica para graficar estas redes neuronales. ¿Qué red queremos graficar? Si queremos que nos grafique no solamente el peso, sino los nodos y el sesgo, que aparezcan directamente el nombre de los nodos, el nombre de las variables que están asociadas a los nodos. Si queremos un tema más estético de transparencia de las flechas, el color que queremos usar para los nodos de entrada y el resto de nodos, ¿no? Que es celeste y verde claro. Si queremos contornos de los nodos o no, y si queremos colores diferentes para los pesos que sean negativos y positivos. Entonces vamos a plotear nuestra red neuronal.
¿Y qué tenemos? Tenemos las dos variables que vamos a considerar, longitud de cépalo, ancho de cépalo, input 1, input 2. Tenemos los tres posibles valores, tres neuronas, una de setosa, otra de versicolor y otra de virgínica, porque así ha armado el R, porque se ha dado cuenta que son tres factores, y el sesgo B1, que acuérdense, ¿no? Siempre es toma valor 1 y tiene pesos diferentes que apunta a cada una de estas neuronas. La intensidad y el color de la línea va a depender del signo positivo o negativo que está tomando el peso optimizado. Si queremos visualizar los pesos y saber cuáles son los valores, podemos utilizar la opción Unlist. Lo que nos va a decir es cuánto vale cada uno de los pesos que estamos considerando. En nuestro caso, ¿cómo leer esto acá? En este caso hay que leerlos en orden y en orden de las neuronas. La neurona de salida O1 va a recibir este peso, este sesgo, mejor dicho, este peso de acá y este peso de acá. ¿Dónde encuentro esos tres valores en orden? En esta parte. El sesgo es 0.79, que vendría a ser este peso de acá. Este peso rojo vale menos 0.36 y este peso verde vale 0.55. Para la siguiente neurona, el sesgo vale 1.96, por eso es verde positivo y más gordito porque vale más que el resto. Este rojo delgado es menos 0.0028, es delgadito por la magnitud y rojo por el signo. Y este rojo de acá es menos 0.52. Y por último, para la última neurona, el sesgo es negativo y de tamaño grande, menos 0.52. El siguiente peso es esta línea verde, que sería, perdón, menos 1.75 es este rojo de acá. El peso sería 0.37 y este último peso delgado menos 0.031. Entonces siempre leer esto de acá en orden según las neuronas, en este caso la neurona de salida, que vamos analizando. Siempre comenzamos por el sesgo y luego los pesos asociados. Para generar una predicción simplemente vamos a recurrir a nuestra usual fórmula de predict, qué modelo vamos a usar y qué data vamos a utilizar para predecir. Vamos a, ¿no? Si damos un vistazo al predict, lo que nos arroja el predict, como son tres valores posibles, básicamente para cada una de las datas de testeo, nos va a dar tres valores, lo que arroje la red neuronal. ¿Ok? Vamos a ir a la más sencilla, que es simplemente tomar el valor máximo. Entonces para eso vamos a crear un vector de etiquetas, setosa, versicolor y virgínica, que son las tres etiquetas posibles, y vamos a decirle en orden que tome el máximo, ¿no? Que haga un máximo por columnas y tome para cada registro el máximo de estos valores, ¿no? Vas a atacar acá el máximo 0.85, el máximo 0.71 y así para cada uno de ellos, que lo convierta en data frame, que es una forma de dato más manipulable, que lo transforme a factor y que luego haga una transformación que básicamente se quede o que te indique cuál es el máximo factor que tomamos, si es 1, 2 o 3. Y la respuesta máxima es de la primera, la segunda o la tercera columna. Corremos todo esto acá y tenemos esto. ¿A qué etiqueta corresponde cada uno de estos valores? Ah, me olvidaba. Aplicar una función donde básicamente a la columna máxima le vamos a aplicar la etiqueta que corresponde. Si la columna máxima es 1, le ponemos setosa, si no versicolor, si no virgínica. Eso es lo que hace esta función de acá. Y seleccionamos el resultado. Y lo estiramos y tenemos las etiquetas que vamos a trabajar. Entonces tenemos los valores predichos, que básicamente son estas etiquetas, los valores observados y podemos generar nuestra matriz de confusión. Y en este caso en particular tenemos una tasa de acierto de 73%, porque usamos solamente dos variables y ninguna capa oculta. Ahora vamos a hacer un segundo modelo. En este segundo modelo vamos a decir que especies depende de todo, vamos a usar las cuatro variables y ninguna capa oculta. Vamos a ver si el hecho de aumentar variables pasa de 73 a algo mejor. Corremos nuestro modelo, podemos también visualizarlo. No es necesario, pero podemos hacerlo. Y acá obviamente como tenemos más variables van a ser más, ¿no? Más pesos apareciendo. Podemos pedirle los pesos y se lee de una forma similar, acuérdense siempre en orden por neurona y siempre por los pesos conforme vayan apareciendo. Sesgo, peso, 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 peso. Sesgo, peso, 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 peso y así para barrer todo. Vamos a evaluar nuestra red haciendo las predicciones, obteniendo las etiquetas y en este caso en particular nuestro
segunda red pasó de 73 a 87%. Si se dan cuenta, el hecho de utilizar más variables obviamente va a enriquecer la red y va a mejorar en 10, más de 10%, en casi 15% el nivel de calidad de nuestro modelo. Ahora vamos al segundo caso donde vamos a hacer una pequeña transformación del target a ver si podemos seguir sacándole jugo a esta red neuronal. Bueno, comenzamos con este caso. Siempre cargando los paquetes que vamos a emplear, levantamos la data que ya la conocemos, que es la de Iris, solamente que en este caso en particular vamos a hacer una transformación. En lugar de quedarnos con una sola columna que es especie, vamos a crear tres columnas. Una columna llamada setosa, otra virgínica y otra versicolor. El valor de esta columna va a ser una breve lógica, verdadero o falso, según el valor de la columna especie. ¿Qué quiere decir? Voy a correr esto acá para que veamos. Cuando la columna especie sea setosa, la columna setosa va a ser verdadera y todas las demás falsas. Cuando la columna especie sea versicolor, la columna versicolor va a ser verdadera y todas las demás falsas. Y cuando sea virgínica, la misma idea, pero respecto a la columna virgínica. Estamos haciendo una aplicación tipo one-hot encoding de la columna target, en este caso especie. Y entonces vamos a tener, ya no solamente ya no vamos a querer predecir la columna especie, sino lo que vamos a querer predecir van a ser estas tres columnas en particular. Dividimos nuestra data, en este caso 75% para entrenamiento y 25% para testeo, perdón, y vamos a crear la primera red neuronal. ¿Cómo la creamos? Nuevamente usamos la data de entrenamiento y en este caso en particular le decimos, la fórmula va a ser la siguiente. Quiero predecir estas tres columnas al mismo tiempo, la columna setosa, la columna versicolor y la columna virgínica, y quiero que dependan de estas cuatro, que son el ancho y el largo del sépalo y el pétalo. Además quiero neuronas de capa oculta. Quiero 10 neuronas en una capa oculta y 10 neuronas en la siguiente capa oculta. Quiero que utilices 5 repeticiones para el entrenamiento, o sea, corras la red 5 veces y te quedes con los mejores pesos, o los que minimicen, ¿no? Quiero que utilices la función de que minimices el error cuadrático. No quiero que demuestres resultados y quiero que corras 100.000, ¿no? Hagas 100.000 ajustes de la red para que no corras para siempre, pues, ¿no? Vamos a correr nuestra red y vamos a ver qué obtenemos como resultado. Vamos ahora a plotear nuestra red a ver qué nos arroja visualmente. Se va a demorar un poco porque son muchas neuronas ocultas, como ustedes pueden ver. Tienen los 4 datos de entrada, que vienen representados por estas 4 neuronas de la capa de entrada, de input, las 3 neuronas de salida, cada una con un target diferente, y tenemos todas las 2 capas ocultas con las 10 neuronas respectivas. Podemos observar los pesos, pero claro, si se dan cuenta, vean la cantidad de rayos que aparecen. La cantidad de pesos se multiplica por todas las combinaciones que pueden haber, ¿no? Vamos a evaluar, utilizamos la función predict, la misma idea, ¿no? Los labels, las predicciones, los valores predichos, observados, la matriz, perdón, y podemos calcular que con esta red pasó, ¿se acuerdan? Estábamos en 86, 87, pasó hasta 89%. El hecho de usar neuronas ocultas y de abrir la variable explícitamente nos ayuda bastante. Ahora vamos a hacer otro modelo donde vamos a meterle más neuronas ocultas, en este caso 4 en una capa, 6 en otra capa y 3 en otra capa. Vamos a correr a ver si podemos mejorar este nivel de acierto. Eh, Podemos visualizarla, a ver cómo queda gráficamente la red. Uy, creo que no seleccioné. Ahí, cómo queda gráficamente la red. Tenemos, ¿no? 4, 6 y 3 neuronas ocultas, de capas ocultas, perdón, entrada y salida. Y podemos también hacer nuestras predicciones. Labels, la misma idea siempre. Y voy a correr esto mejor todo junto. Y en este caso medir de que tenemos hasta 97%. Vean, el hecho de incluir todas las variables, el hecho de trabajar con neuronas de capas ocultas y hacer una transformación sobre todo al target nos ha permitido mejorar muchísimo la calidad del modelo. No siempre ocurre esto, porque podemos caer en riesgos de sobreajuste por tantas neuronas ocultas, pero podemos ir experimentando y vayan probando ustedes de repente distintos valores para poder llegar tal vez a una mejor calidad en sus modelos de clasificación de las flores y las especies respectivas.
Ahora vamos a ver el tercer caso de aplicación, que es redes neuronales para regresión. Vamos a usar la base de datos de Boston Pricing, ¿no? Donde hay los precios de las casas en Boston. Vamos a cargar nuestros datos que ya conocemos. Acuérdense, son precios, la mediana de los precios en miles de dólares ante diferentes variables sociodemográficas. Y vamos a darle un vistazo estadístico y tenemos que hay variables que van de 0,88, de 0 a 100, 0,27, hay escalas diferentes para nuestras variables. Siempre es bueno hacer una primera limpieza, en este caso normalización de la data. Vamos a usar el método min-max. Para eso calculamos el máximo y mínimo de cada columna y hacemos un escalado. Un escalado centrado alrededor del mínimo la amplitud total va a ser máximo menos mínimo. La fórmula básicamente está acá. El nuevo valor escalado va a ser el antiguo menos el mínimo entre el máximo menos el mínimo. De esta forma nos vamos a asegurar de que los valores siempre van a estar entre 0 y 1. ¿Okay? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora sí vamos a comenzar a dividir nuestra data en entrenamiento y testeo, 75% de entrenamiento, 25% para testeo y hacemos nuestra red. En este caso vamos a hacer una red sencilla utilizando la data train data. La fórmula va a ser predecir la columna MEDDEV, que es el precio, la mediana del precio, respecto al resto de variables. Pero ¿qué cosas vamos a añadir? Neuronas de capa oculta. 3 neuronas de capa oculta en una primera capa. Eh, la función de activación es logística por default. Este parámetro FCT es la función de activación. Podríamos colocarla como tangente hiperbólico si deseásemos, pero vamos a dejarla en logística. El error o la fórmula a minimizar, la función a minimizar es el error cuadrático medio, ahí no cambia. El algoritmo en particular que estamos usando es una variación de retropropagación, porque es el de backpropagation, pero en este caso el gradiente como magnitud no importa tanto, más importa el signo de gradiente. Y como es una regresión, la última capa, la capa de salida, no va a tener ninguna transformación extra, digamos, sigmoidal ni nada por el estilo. Simplemente vamos a tomar el valor tal cual aparece, porque es una regresión, no tenemos que clasificar nada. Por eso el parámetro linear output lo dejamos como verdadero. Y vamos a correr nuestra primera red neuronal, a ver qué nos sale. Termino de correr y vamos a plotearla y tenemos nuestras redes, 13 variables y 3 neuronas de capa oculta y la neurona final. Y vamos a medir la calidad de la red. Vamos a usarla para predecir y vamos a obtener los datos predichos y observados. Si se dan cuenta, acá lo que estamos haciendo es revirtiendo el escalado, ¿no? Para que sean las magnitudes originales. Y vamos a calcular el error porcentual absoluto medio del mape. Y obtenemos un error de 16%. Ahora vamos a crear un segundo modelo neuronal. ¿Por qué? En este primer modelo ha sido medio arbitraria esta selección. Hemos dicho ya 3 neuronas ocultas y ya está. Ahora vamos a darle a R el poder de que nos diga cuál es la mejor combinación dados ciertos valores que le vamos a brindar. ¿Okay? Ahora vamos a crear un segundo modelo y en este caso vamos a darle al R, ¿no?, la grilla o los posibles valores a jugar y vamos a decir que, o vamos a pedirle que nos encuentre la mejor combinación de neuronas ocultas en 3 capas diferentes. Para eso definimos un objeto train.control que básicamente va a ser nuestra forma de trabajar la validación cruzada. Es un método de validación cruzada k-fold con k igual 5 y luego vamos a decirle que nos pruebe estas combinaciones. Una primera capa con 5 o 7 neuronas, una segunda capa con 6 u 8 neuronas y una tercera con 5, 7 o 9 neuronas, ¿no? Y todas las mezclas posibles. Esto acá lo vamos a grabar en un objeto que vamos a llamar grid o grilla o parrilla y mediante la función canetTrain le vamos a decir al R: hazme un entrenamiento de la data train data utilizando un modelo tipo red neuronal, neural net, y lo que vas a hacer es predecir el campo met en función del resto de variables. Utiliza el objeto train control para saber que vas a hacer validación cruzada y particularmente prueba los valores de esta grilla que yo he definido. Y R va a encontrar la mejor combinación de valores y nos va a decir cuál es el óptimo en temas de cantidad de neuronas, perdón, en estas capas ocultas. Vamos a ver qué nos arroja R. Vamos a pedirle que nos muestre los resultados y nos dice que la mejor combinación que ha encontrado es con 5, 6 y 7 neuronas en cada una de las 3 capas, que sería esta combinación de acá. Vamos a visualizar cómo quedaría la red.
5, 6 y 7 neuronas y vamos a hacer las predicciones. Nuevamente desescalamos los datos y calculamos el error que obtenemos en este caso. Perdón, acá tuve un error, es el número 2. Tenemos que el error baja a 12.9%. ¿No? Es una bajada muy importante de 16 hasta 12%. Y ustedes pueden probar otras combinaciones a ver si encuentran de repente algún escenario mejor. ¿Ok? Con esto ya cerramos la sesión correspondiente a este tema. Eh, es una de las herramientas más potentes que existe en realidad, la red neuronal. Tiene la desventaja de que no es tan explicable. O sea, como ustedes pueden ver, los pesos no te dicen mucho, ¿no? O sea, los pesos, la magnitud del peso no es tan evidente relacionarla a algo concreto como los coeficientes de una regresión o, no sé, la ecuación de Fisher para los discriminantes o el concepto de las probabilidades obtenidas en Bayes. Los W y los sesgos no te dicen mucho, la matemática aguanta, pero pierdes un poquito ese tema de interpretabilidad. Pero en realidad en temas prácticos suele ser muy útil si lo que te importa es el resultado final y no tanto la explicación de cómo se llegó a eso. Prueben, jueguen con estos datos y vean ustedes qué es lo que pueden ir obteniendo. Con esto ya acabamos el tema de redes neuronales.